así como unos tips que ustedes los haga pensar, decir, mire, este medicamento puede ser mejor por tales y tales razones, porque muchas veces ustedes van a ver si ese medicamento es bueno y van a encontrarse con lo de siempre. Los datos son obtenidos de los estudios de adultos y los estamos extrapolando a los niños y uno queda como, ok, esto no me sirve para nada. Y por último, una parte que me pareció importante incluir, que son todas las formas farmacéuticas y sus consideraciones en el paciente pediátrico, ya que nos vamos a dar cuenta que casi el 90%, bueno, tampoco estoy exagerando, por ahí un 70, un 80% de los fármacos utilizados en pediatría no tienen formas farmacéuticas para los niños. Entonces uno dice, uy, el omeprazol que lo formulamos tanto en servicio de urgencias, no tiene forma farmacéutica para los niños y hay que prepararlo y muchos de los fármacos se tienen que preparar, entonces van a ser como unos tips así súper importantes como para que se lleven lo más importante a casa. ¿Listo? Entonces vamos a comenzar con la primera parte, la importancia del tema. ¿Listo? A veces la cura es el principal problema. ¿Cuál es el problema en pediatría? Bueno, entonces por décadas y décadas y décadas, para la mayoría de fármacos no se contaba con una información adecuada para el uso de medicamentos en niños. Un estudio europeo del año 2013 evaluó, 2013, hace aproximadamente 8 añitos, tampoco es tan viejo, evaluó que el 50% de los medicamentos usados en pediatría no tenían indicación o eran usos off-label, ¿listo? Y en las unidades especiales, que principalmente era unidad de quemados y las unidades de cuidado intensivo, tanto neonatal como pediátrico, hasta un 90% de los medicamentos usados en estas unidades son usos off-label, es decir, no tienen una indicación claramente aprobada. Bueno, ¿cuál es el problema? El problema, ya les había mencionado y por eso lo voy a tocar al final de la presentación, las formas farmacéuticas inapropiadas para el paciente pediátrico. Entonces vienen tabletas, vienen cápsulas, vienen las inyecciones intramusculares, intravenosas, pero cuando uno va a ver a un niño de 5 o 6 kilos, pues de pronto, y si tiene tras de eso 2, 3 añitos que todavía no traga bien el medicamento, pues son ciertas limitaciones que hay que tener en cuenta a la hora de formular un paciente. Lo segundo son las dosis exactas. Bueno, las dosis exactas, uno piensa que como el paciente pediátrico es más pequeño en contextura, en tamaño, versus el adulto, las dosis generalmente son menores. Pero si uno se pone a pensar, las dosis del paciente pediátrico para muchos fármacos incluso superan las de los adultos. Voy a ponerles un ejemplo. La vancomicina, la dosis del adulto es 15 miligramos por kilo dosis cada 12 horas. Si yo voy a formular un niño con vancomicina, me toca 15 miligramos por kilo dosis cada 4 horas, o sea, 60 miligramos kilogramo día, que es el doble de la del adulto. Bueno, y lo otro, cuando uno se pregunta qué es mejor, calcular la dosis por peso o calcular la dosis por superficie corporal, pues ustedes van a dar cuenta que algunos fármacos tipo metotrexate se formula por superficie corporal y otros como los antimicrobianos se formulan por kilogramo de peso. Entonces, ¿cuál es mejor? ¿Excuál es peor? ¿Cuál sobreestima o cuál subestima? Digamos que todos esos son conceptos que tenemos que tener un poquito claros. Y por último, los excipientes inseguros. Entonces, muchas formulaciones de los adultos tienen ciertos excipientes, un ejemplo, polietilenglicol, que son inseguros en los niños y que se tiene que tener en cuenta. Digamos, el polietilenglicol en las formulaciones intravenosas de las benzodiazepinas, pues en un adulto no le va a pasar nada, pero en un niño, si la dosis de ese PEC es mayor a 90 miligramos por kilo, el niño puede hacer un síndrome de Gasping, hacen una apnea y es como un jadeo que hacen así, no me pongan a repetirlo, es así. Entonces, digamos que uno dice, bueno, la benzodiazepina no es el problema fue el excipiente que tenía esa presentación endovenosa y por eso los niños hay que tener mucha precaución con lo que se le formula, ¿listo? No es formular por formular. ¿Por qué ocurre esto? Entonces yo les pregunto, A, ¿los pacientes pediátricos son una población heterogénea? B, los dilemas éticos de la investigación en pediatría. C, los márgenes de ganancia son estrechos y la investigación en este tipo de población no es considerada de entrada. Entonces algunos dirán, oiga, pero todas me suenan. Sí, todas suenan, ¿listo? Entonces, ¿por qué ocurre esto? Por todas las anteriores y lo vamos a ver detalladamente. Primero, los niños son una población heterogénea que requiere diferentes dosis y formas farmacéuticas. Entonces, el adulto
tiene 20 años y tenga 40, 50 años, la cápsula, mientras el adulto sea sano y pueda tragar, no tiene ningún problema. Cambio los niños, pues de pronto un niño de 12, 13 años sí le puede dar una cápsula, pero un niño de 1 año o 6 meses, un lactante de 2 meses, 3 meses, no le va a poder dar una cápsula para que la trague. Bueno, entonces es una población que por sí, entre la misma población pediátrica, hay muchas diferencias dependiendo de la edad, tanto para administrar un fármaco como cambios farmacocinéticos. ¿Listo? La farmacocinética en un neonato es totalmente diferente a la farmacocinética de un lactante, que es totalmente diferente a la farmacocinética de un escolar, de un preadolescente y de un adolescente. Entonces uno dice, uy, aquí ya se pone la cosa densa, difícil, y por eso es que los estudios en pediatría son muy complejos, ¿sí? Si uno quiere hacer un estudio en pediatría tendría que incluir todas las poblaciones y pues eso sale un poquito costoso. Bueno, segundo, dilemas éticos. ¿Listo? Entonces, para todos los estudios siempre hay una limitación de usar placebo, y más en los niños, ¿listo? Entonces las consideraciones de usar placebo en el grupo pediátrico, pues es muy difícil. Pongo un ejemplo y lo más claro posible. Los estudios de dolor en el adulto, muchos utilizan placebo porque pues se ha demostrado que el placebo disminuye ciertos tipos de dolor en el paciente adulto. En los niños, utilizar placebo para los estudios de dolor es una limitación ética, porque pues un concepto general a nivel mundial es que los niños no pueden experimentar dolor. Entonces, utilizar placebo para quitar dolor en un niño, pues no es tan viable versus si uno utiliza placebo en un estudio de adultos. Entonces, digamos que el placebo en muchas ocasiones no es tan válido como en los adultos. Y segundo, pues los niños, por el mismo principio de evitar el dolor y evitar los procedimientos innecesarios, pues someterlo, digamos, como un adulto que uno le toma niveles en estado estacionario, niveles en descenso, 3, 4, 6, 10 muestras por paciente, para mirar cómo es el comportamiento farmacocinético de un fármaco. En los niños, pues es más limitado, ¿listo? La limitación es, no lo podemos estar chuzando 5 o 6 veces para un estudio, y menos un lactante, pues yo no sé, si yo fuera padre no prestaría a mi hijo para que lo chuzaran 10 veces al día para hacer un estudio farmacocinético, entonces es muy, muy complejo. Bueno, y por último, y teniendo en cuenta lo anterior, hacer los estudios en pediatría requiere grandes inversiones, ¿listo? Pero los beneficios son muy limitados, ¿listo? En algunos casos es un mercado pequeño, es un mercado que está fragmentado y muchas veces las empresas no se le miden. Actualmente, digamos, la EMA, que es la Agencia Europea de Medicamentos, promueve, y también la FDA, promueven el estudio en niños. Entonces, si yo soy una empresa y voy a sacar un medicamento y hago los estudios para pacientes pediátricos, se me da una recompensa económica o de pronto de tiempo de patente, o se me da como un incentivo para yo hacer ese tipo de estudios, dado que a nivel mundial actualmente la información acerca de los fármacos en pediatría es un poco limitada. Bueno, entonces aquí les dejo esta reflexión. Los estudios en pediatría son una necesidad, por lo que se deben conocer los marcos éticos, legales y los retos. ¿Listo? Entonces, y este es un meme muy, muy curioso, yo formulando omeprazol a todo el mundo y la ciencia diciendo el omeprazol no tiene ensayos clínicos autorizados en pediatría y su evidencia es netamente observacional. Y todos quedamos como, "Oh, ¿cómo así que el omeprazol no tiene ensayos clínicos en pediatría?" Pues no, la mayoría de ensayos son observacionales retrospectivos o prospectivos, en donde pues se ve que el omeprazol pues no tiene riesgo en el paciente pediátrico y por eso se usa. Pero si ustedes buscan un ensayo clínico aleatorizado, difícil de encontrarlo. Bueno, entonces, y no solo pasa, el omeprazol, pongo el ejemplo de omeprazol porque es muy común, pero pasa con muchos fármacos que utilizamos día a día en el paciente pediátrico. ¿Listo? Y todo esto que lleva a errores de medicación. Bueno, entonces los errores de medicación en el paciente pediátrico son mucho más frecuentes que los errores de medicación en el adulto. Incluso algunos estudios han calculado una incidencia de 3 a 10 veces más de errores de medicación en los niños que en los adultos. Y este valor puede llegar hasta 15 o 20 veces más, dependiendo de los estudios, en aquellos niños con consideraciones especiales, o sea, aquellos niños que estén en la unidad de cuidados intensivos, que es principalmente, o aquellos niños que estén en ECMO, sobre todo los neonatos o en unidades neonatales, tienen mucho más incidencia de errores de medicación.
¿Listo? ¿Cuál es el problema? Ya les he mencionado algunos. Ajustar la dosis a peso o superficie corporal a veces es muy difícil. ¿Listo? Y seamos sinceros. Muchas veces, mamita, ¿cuánto pesa el niño? O uno lo pesa en urgencias y pesa 8 kilos. Y el niño ya lleva 2 semanas hospitalizado en UCI y se siguen haciendo todos los cálculos con 8 kilos. Y pues obviamente yo dudo que ese niño, después de 2 semanas en UCI, siga pesando 8 kilos. Entonces siempre hay que pesar a los pacientes, preferiblemente día a día, para recalcular las dosis según el peso o según la superficie corporal, dependiendo del fármaco que estemos formulando. ¿Listo? Segundo, falta de medicamentos totalmente estudiados. ¿Listo? Ya les he mencionado que hacer un estudio en paciente pediátrico, eso es muy complejo. Bueno, y el 60 al 70% de los fármacos que utilizamos actualmente en pediatría no tienen ensayos clínicos aleatorizados en pediatría. La evidencia es netamente observacional, tanto retrospectiva como prospectiva, pero no tienen ensayos clínicos aleatorizados bien robustos. Bueno, y por último, faltas de forma farmacéutica óptimas, la manipulación, el error humano. Entonces, niño con asma que llega a urgencias, prednisolona, ¿cierto? 1 miligramo por kilo. ¿Cuál es el problema de la prednisolona? Ningún corticoide tiene forma farmacéutica líquida para los niños, todas son sólidas. Entonces, ¿qué hacen? Se tritura y se le da al niño. ¿Listo? Con la prednisolona, pues no hay problema. Esa se puede triturar y dar con el jugo, dar con el agua, dar con leche. Ahorita vamos a ver con qué es mejor dar cada medicamento. Pero pues muchas, digamos que eso ya uno lo tiene claro. Pero muchos fármacos en Alapril los hartan en un niño con hipertensión. Prepárelo. ¿Sí? Es como uno queda como, oh, Dios santo, nunca me he hecho esa pregunta. Entonces hay que prepararlos, hay que crear las fórmulas magistrales y eso tiene su ciencia. Al final hay unos, les traje como 3, 4 ejemplos para que vean que siempre que vayan a formular un medicamento de pediatría, traten de ver si tiene forma farmacéutica para pediatría y si no, traten de cuadrar con el químico farmacéutico, pues el farmacólogo clínico, cómo va a ser la fórmula magistral para que el paciente se vaya a casa. ¿Listo? Porque si usted le ponen a la mamita del enalapril tanto cada cuánto y la mamita va y compra el enalapril y es una tableta, pues va a decir mi niño tiene 2 años y no traga tabletas, pues muy complejo. Entonces nunca se les vaya a olvidar eso. ¿Listo? Y algo importante de los errores de medicación. Los errores de medicación ocurren cuando el fármaco se usa inadecuadamente. Mal dosis, mala vía de administración, mala dosificación. Un error de medicación es formular, no sé, un AINE a un niño que es alérgico a los AINES. Esos son errores de medicación. Si ocurre algún proceso, alguna reacción negativa secundaria al uso de un fármaco, pero el fármaco fue usado adecuadamente, es decir, dosis correcta, intervalo correcto y todo correcto, eso se llama reacción adversa. ¿Listo? Entonces, miren que acá en la presentación estoy utilizando el término de error de medicación porque hay un fallo en alguno de los procesos que garantizan que el niño reciba el tratamiento, ya sea en la dosificación, en la prescripción, en el intervalo o en la administración. ¿Listo? Eso es un error de medicación. Entonces, por lo tanto, esta frase es muy bien, falsa, perfecto. Listo. Entonces, ¿qué pasa con los errores de medicación? Pues ocurre cuando ocurre un error en el proceso al momento de usar el medicamento. Y es un acontecimiento adverso a la medicación. Y estos son los problemas de errores de medicación. ¿Listo? Entonces, pues chévere el error categoría A. ¿Listo? Entonces, es una circunstancia que pudo causar un daño, pero no pasó. ¿Listo? O categoría B, que se produjo el error, no sé, lo dosifiqué mal, calculé mal la dosis de dipirona. Le calculé a 50 miligramos por kilo porque digité mal en la calculadora y alcancé a darme cuenta y no le alcanzaron a dar la dosis al niño. Es un error categoría B. Se produjo el error porque yo lo formulé mal, pero no alcanzó al paciente y así sucesivamente. ¿Cuál es el problema? A medida que avanzamos. ¿Listo? Entonces, le preciso esa dosis de 50 miligramos por kilo de dipirona, llegó al paciente. Listo, le estoy dando casi 3 veces lo que necesita, entonces ya aparecen errores categoría H que comprometen la vida del paciente o categoría I, que es lo que no queremos, que cause la muerte del paciente. ¿Listo? Entonces, todo esto o toda la charla del día de hoy es para tratar de ver esos cambios farmacocinéticos o cambios puntuales del paciente pediátrico para evitar en lo posible los errores
graves, ¿listo? Que maten al paciente, que le aumenten la hospitalización, que esté en observación y terminó en UCI porque hubo un error de medicación. Eso es el objetivo, pues, de la farmacología en el paciente pediátrico. Listo. Segundo aspecto, investigación en el paciente pediátrico. Mi consejo, mi motivación a futuro es que se tiene que ampliar los estudios de medicamentos y esa es la clave. ¿Listo? Motivar o incentivar al estudio de fármacos en el paciente pediátrico es la clave a futuro. ¿Listo? Entonces, ya sabemos que hay muchos principios éticos, pero en pediatría es un problema. ¿Listo? ¿Cuál es el principio ético que es difícil de aplicar en pediatría? Muy bien, el de autonomía, ¿listo? ¿Cómo yo le digo a un niño de 2 años que por favor me firme un papel para entrar en un estudio? ¿Listo? Ahí la autonomía recae sobre los padres, pero la pregunta o el debate es cómo los padres quieren o saben que el niño quiere hacer parte del estudio o no. No tenemos ni idea, ¿listo? Entonces, el principio ético de aplicar en pediatría, la autonomía es muy compleja de aplicar, ¿listo? Entonces, aparte de eso, los niños son vulnerables tanto física como psicológicamente. ¿Listo? Entonces, no solo la parte física de estar tomándole muestras a cada rato, o muestras de orina, o exámenes todos los días, sino la parte psicológica. ¿Listo? Entonces, tampoco es bueno a un niño, pues, exponerlo a diferentes tipos de dolor, digamos, con la toma de muestras, porque a largo plazo puede tener un impacto negativo psicológicamente, miedo a las agujas, a futuro, entre otras consecuencias. Entonces, pues es un grupo bien vulnerable y hay que tener cuidado. ¿Listo? Lo que les decía, hay dificultades en el consentimiento informado, ya que no tienen autonomía y pues digamos que si se llega a aplicar consentimiento, tiene que haber un consentimiento especial para cada grupo etario. Si es un niño de 14, bueno, de 15, 16 años que ya sabe leer, que ya sabe entender, pues se redacta un consentimiento que sea de fácil lectura, de fácil interpretación y él podría firmar sin ningún problema o dar su consentimiento, su interés en participar o no. Si es un niño de 2 años, 3, 4, 5, que no sabe leer todavía o sabe leer pero no saben interpretar ya conceptos o situaciones especiales, pues es muy complejo. ¿Listo? Segundo, el niño puede negarse en cualquier momento y no se le puede obligar. Ah, es que no se le puede obligar. Ahí le pagamos tanto porque su niño, no se le puede obligar al niño. ¿Listo? Entonces el niño aceptó a los 10 años, pensó que era muy fácil, dijo, sí, yo quiero participar. Y cuando ya quiso participar y ya vio que le iban a sacar una muestra, dijo, no, yo ya no quiero. No se le puede obligar, así haya firmado, así haya hecho lo que quiera, a un niño no se le puede obligar. ¿Listo? Y por último, sí sabemos que los estudios fase 2 se hacen sobre voluntarios sanos, ¿sí? Como para probar el medicamento en voluntarios sanos. En niños hay un apartado, cuando uno mira el ICH, que es como los principios de armonización internacional, donde dice que los niños sanos no deben participar como sujetos sanos en ninguna investigación, excepto en la regulación y aprobación de vacunas. ¿Listo? Entonces, eso de que mi niño está sano y yo quiero meterlo en este estudio para como parte de población sana, eso no se puede hacer. Entonces, ahí ya vamos sumando cosas y ustedes van diciendo, oiga, esta es la razón de por qué los medicamentos en pediatría no tienen la misma información o la misma calidad de evidencia que los medicamentos que utilizamos en los adultos y muchas veces nos tenemos que limitar a estudios observacionales. Listo, el omeprazol se aprobó en los adultos, parece que en los adultos pues es un medicamento que su perfil riesgo-beneficio es muy bueno, lo utilizamos en los niños y hasta el momento no ha pasado nada y lo vamos a seguir utilizando. ¿Listo? Ese es el porqué de mucho de esos tipos de raciocinio. Bueno, dificultades adicionales, o sea, como para poner la cosa más difícil. Entonces, son un grupo heterogéneo. Entonces, para cada grupo etario debería haber un estudio. ¿Sí? Entonces, si yo hago un estudio de población pediátrica para cierto fármaco, me tocaría dividirlo en neonatos, lactantes, escolares, preadolescentes y adolescentes. ¿Listo? Porque la farmacocinética es diferente y la forma farmacéutica que yo voy a utilizar para dar ese medicamento también es diferente. Bueno, por otro lado, hay muchas enfermedades en pediatría que son poco prevalentes y de curso incierto. Entonces, definir un objetivo primario del estudio es muy complejo. ¿Listo? Porque es una enfermedad, no sé, autosómica recesiva de 1 en 10 millones, me estoy inventando acá un valor al azar. Yo cómo sé si ese niño yo quiero es disminuir mortalidad o disminuir morbilidad.
es un niño en 10 millones. Listo, y ahora búsqueme por lo menos 100 niños con esa patología para hacer un estudio que me dé buena evidencia, pues muy complejo. ¿Listo? 2. Tener en cuenta los cambios farmacocinéticos que estuvo en relación de este primer punto. Bueno, algo importante, una recomendación cuando uno mira estudios en pediatría, lo ideal es no sacar o sacar menos del 1, o extraer, perdón, menos del 1% del volumen de sangre total al mes. Eso limita mucho la cantidad de muestras que yo puedo hacer en un paciente pediátrico. Otra consideración especial, la orina. ¿Listo? Entonces, si es un neonato, un lactante y yo estoy haciendo pruebas de concentración en orina, pues me tocaba hacerlo por sonda, ¿listo? Que sería como lo más fiable. Entonces ahí uno dice, uy, pues estar sondeando al niño para tomarle muestras, pues tampoco, ¿listo? Y formas farmacéuticas, por regla general, ¿listo? Por regla general, en menores de 6 años se prefiere evitar las formas farmacéuticas sólidas, ¿listo? Porque no son bien toleradas. Bueno, obviamente, sólida me refiero, digamos, si yo lo hago prednisolona, a la pastilla intacta sin manipulación. Si yo ya cojo la pastilla y la trituro y la disuelvo en jugo para que la pueda tomar, pues ya no, pues no aplicaría como esta regla general. ¿Listo? Otra cosa importante, todo lo que son inhaladores de aspersión, se prefiere en niños de 8 años o más que entiendan el proceso de inhalación y que puedan coordinar pues la dosificación con el proceso de inhalación. ¿Listo? Entonces, como se encuentra un niño de 5, 4 años, pues para eso tenemos las inhalocámaras, pero pues digamos que las inhalocámaras tienen sus problemas, sus consideraciones especiales, que pues nos las voy a tocar el día de hoy, pero pues hay que tenerlas en cuenta. Bueno. En cuanto a los cambios farmacocinéticos, que es la tercera parte, vamos a entender las bases. Entonces acá yo les voy a dar unos datos súper guau, así súper guau, súper concretos de cómo va creciendo el niño y a medida que crece, cómo va cambiando su farmacocinética y por qué los niños, un ejemplo, por qué los niños menores de 2 años se intoxican fácilmente con acetaminofén, en cambio niños mayores de 2 años, ya que se intoxiquen con acetaminofén es un poquito más complejo, y todas esas cosas, todo eso es explicado desde el punto de vista farmacocinético. Listo, entonces primero, pues ya esto ya quedó súper claro, el paciente pediátrico cambia constantemente, ¿listo? No es la misma farmacocinética de un neonato a la farmacocinética pues, de un niño de 6 años, de un niño de 10 años o un niño de 15 años, ¿listo? Segundo, entender los cambios garantiza una prescripción segura y eficaz. Bueno, ¿qué es importante aquí? Muchos de estos datos son como consideraciones que nosotros cogemos de la teoría y lo pasamos a la práctica. Si ustedes me preguntan, doctor, hay un estudio que evalúe el cambio de volumen de distribución de amicacina en un neonato versus un niño de 8 años para yo tomar una decisión de si ajusto o no, pues son muy difíciles de encontrar. ¿Listo? Entonces, generalmente esto tratamos de llevar la teoría a la práctica, pues teniendo bases teóricas que nos fundamentan o que nos dan fundamento para hacer lo que hacemos como servicio de farmacología clínica, pues en el paciente pediátrico. Entonces aquí uno está como, ¿será que me leo el capítulo de farmacocinética pediátrica o será que me lo salto? ¿Listo? Entonces mi recomendación es más, pues yo, los libros de pediatría que yo conozco no tocan los cambios farmacocinéticos del paciente pediátrico, y los libros de farmacología clínica son 2 o 3 hojitas de un tema que es mucho más complejo que el adulto. ¿Listo? Entonces, si los que pasen por farmacología y digan, uy, la farmacocinética del adulto es compleja, la del niño es terrible. ¿Listo? Entonces, lean mucho de farmacocinética pediátrica y se van a dar cuenta de muchas cosas que de pronto estamos haciendo actualmente y que de pronto no son la mejor decisión para practicar. Bueno, listo. Les pregunto, ¿cuáles son los procesos farmacocinéticos? Esto es clase del doctor Bustamante. Perfecto para los que dijeron absorción, distribución, metabolismo y eliminación. ¿Listo? Generalmente uno dice, ay, no, la más compleja, pero pues sí, la más completa en este caso sí es la opción correcta. Entonces vamos a ver esos cambios farmacocinéticos, vamos a ver la absorción, la distribución, el metabolismo y la excreción en el paciente pediátrico. Vamos a comenzar con la absorción. ¿Qué pasa con la absorción a nivel gastrointestinal? Bueno, porque el paciente pediátrico, vamos a hablar de absorción a nivel gastrointestinal, intramuscular y transdérmica. Entonces vamos a comenzar con la gastrointestinal. ¿Listo? Entonces lo primero es que, a diferencia del adulto, pues en el niño pues se manifiestan todas las
malformaciones a nivel del tracto gastrointestinal. Entonces ya por el simple hecho de que un niño nazca con atresia o con cualquier otra malformación congénita de la vía gastrointestinal, pues ya todo esto va a ser totalmente diferente a lo que vamos a tocar el día de hoy. ¿Listo? Como para que eso quede claro. Primero, el pH gástrico o el pH en general del tracto gastrointestinal del paciente pediátrico es más básico que en la del adulto. Bueno, entonces generalmente cuando el niño nace, las primeras 24 horas el pH gástrico, primero pues ingiere líquido amniótico, el pH gástrico está entre 6 a 8, ¿listo? Considerándole al adulto que está entre 2 y 3, pues es un pH que es casi 3, 4 veces más que el del adulto, ¿listo? Entonces el pH es mucho más básico, ¿listo? Y eso es como regla general para el neonato. Para el lactante menor, específicamente el menor, menores de 1 año, ya para el lactante mayor, ya el pH se empieza a regular y empieza a volverse ácido y ya con 5, 6, 7 años se alcanzan los valores del adulto. ¿Listo? ¿Cuál es el problema del pH más básico? Que el pH básico a nivel gastrointestinal predispone a intoxicaciones por medicamentos básicos. Bueno, lo básico se absorbe mejor en lo básico. Entonces, ¿cuál es el problema? Es por eso que los niños se intoxican fácilmente con todas las pastillas del abuelito. El abuelito está tomando benzodiazepinas, el abuelito está tomando cualquier medicamento del sistema nervioso central. Para poder entrar al sistema nervioso central tiene que tener ciertas características básicas. Bueno, entonces básicamente cualquier medicamento del sistema nervioso central es más común que haya intoxicaciones en los niños o es más fácil que haya intoxicaciones en los niños que en el adulto, porque al tener un pH más básico, eso hace que el medicamento se absorba más. Bueno, hay algunas excepciones, obviamente si ustedes me dicen ácido valproico, pues su nombre lo dice, el ácido valproico es un ácido, entonces ese no entraría entre ese grupo grande del sistema nervioso central, pero la mayoría, pues sacando el ácido valproico, entran en ese grupo y esa es la explicación. Bueno, segundo, el vaciamiento gástrico y la madurez de la motilidad gastrointestinal es menor. Entonces, si el vaciamiento gástrico se retrasa y la motilidad gastrointestinal es menor, es común que los fármacos, digamos que el pico o la concentración máxima se demore un poquito, ¿sí? Porque el vaciamiento y la motilidad está retrasada. Entonces, la concentración máxima o el pico se va a retrasar en el tiempo, pero lo más probable es que el pico sea mucho más grande, ¿listo? Porque al tener una motilidad mucho más lenta a nivel gastrointestinal, lo más probable es que haya más tiempo para que el fármaco esté en contacto con la superficie de absorción, por lo cual el Cmax, ¿sí? La concentración máxima que se alcanza, puede ser más alta que en la del adulto, ¿listo? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Si ustedes me dicen, le va a dar, ¿qué se me ocurre? Cefalexina. Entonces, listo, le doy cefalexina a mi chiquitín que tiene un vaciamiento gástrico y la motilidad es menor. Entonces, lo más probable es que, digamos, el pico de cefalexina en el adulto, 30, bueno, ya, pongámosle en 2 horas en el adulto. En el niño, ese pico puede alcanzarse a las 3 o 4 horas, listo, no va a ser tan rápido como en el adulto, y de pronto la concentración máxima que alcance en plasma sea superior a la del adulto, porque al tener una motilidad menor hay mayor superficie de contacto, mayor tiempo de contacto con la superficie de absorción para que la cefalexina se absorba, ¿listo? Y tercero, hay una inmadurez del enterocito que permite absorber medicamentos que normalmente no se absorben. Entonces, si ustedes me dicen, yo me voy a tomar hoy una ampolla de amicacina porque me dio por tomarme una ampolla de amicacina, no voy a absorber nada de la amicacina. En los niños, los aminoglucósidos sí tienen cierto porcentaje de absorción oral. ¿Listo? Que pues obviamente, pues si son dosis usuales, que de pronto, pues obviamente la amicacina todos saben que es parenteral, pero uno nunca sabe, se la damos a un niño por un error de medicación por vía oral, sí puede llegar a absorber el medicamento y hay que estar pendiente, pero la probabilidad de que haga una insuficiencia renal aguda pues es muy baja porque a pesar de que se está absorbiendo la amicacina, por la inmadurez del enterocito, tampoco es que las concentraciones sean suficientes para ocasionar ya una reacción grave como una insuficiencia renal aguda en un niño, ¿listo? Pero eso hay que tenerlo en cuenta. El niño puede absorber medicamentos que el adulto no. ¿Listo? Entonces, es que yo lo doy, le doy amicacina a la mamá porque se excreta por leche materna, pero el niño no la...
si se excreta por leche materna y el niño está lactando, no le va a pasar nada porque no se absorbe. Es falso. ¿Listo? Es falso. O sea, lo más probable es que no le pase nada, ¿sí? Al niño no le pase nada porque las concentraciones de amicacina excretadas por la madre leche materna van a ser muy bajas. Pero es falso en el sentido de que como el niño tiene un enterocito inmaduro, podría llegar a absorber la amicacina. ¿Listo? Entonces hay que tener cuidado con todos esos medicamentos que en el adulto no se absorben por vía oral, pero que en el niño sí se pueden absorber por la inmadurez del enterocito. Bueno, 2, muchos fármacos son profármacos, ¿listo? Un ejemplo, los antivirales, todo lo de la ciclovir y eso, bueno, la ciclovir no, el valaciclovir, que es por vía oral, es un profármaco, ¿listo? Y ese profármaco requiere un proceso de hidrólisis que se hace a nivel del enterocito y a nivel del hepatocito. Entonces, si yo le doy uno de esos profármacos que requieren hidrólisis a nivel del enterocito y se lo doy a mi niño que tiene una inmadurez del enterocito, lo más probable es que ese niño no pueda hidrolizar correctamente ese fármaco, no lo pueda activar y de pronto puede llevar un fallo terapéutico. ¿Listo? Entonces acá les estoy dando algunos ejemplos de que hay que tener en cuenta cuando ustedes formulen, ver si el medicamento se activa en el gastrointestinal, ver si no, tratar de conocer el pH, saber si ese niño se puede intoxicar fácilmente o no con ese medicamento que yo le voy a formular y tener en cuenta que la motilidad es inmadura y que lo más probable es que el pico no se alcance tan rápido, entonces al niño hay que darle una chancecita, unas horitas más para ver si responde al tratamiento por vía oral y tener en cuenta también que de pronto la concentración máxima va a ser mayor en el niño que en la del adulto porque la motilidad es menor. Entonces, de una diapositiva, miren todos los datos y podría seguir hablando, pero eso es como lo concreto. Bueno, a nivel intramuscular. A nivel intramuscular, primero, la absorción es variable dependiendo del grupo etario. ¿Listo? ¿Por qué les digo eso? En el neonato, pues tiene baja masa muscular, entonces tiene baja masa muscular y de pronto si tiene un trastorno vasomotor, la absorción por vía intramuscular va a ser muy mala o pésima o nula. ¿Listo? A diferencia de pronto, no sé, un niño de 12, 13 años que tenga ya masa muscular, que tenga un buen trastorno, una buena circulación a nivel muscular, la absorción de ese fármaco puede ser adecuada. ¿Listo? Eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Listo? 2, a nivel intramuscular hay que tener en cuenta el volumen. ¿Listo? Porque generalmente en el adulto, pues los volúmenes que se le van a aplicar, pues están estudiados para el adulto. Pero si yo voy a aplicar ese mismo volumen en el niño, de pronto ya el volumen es muy alto para aplicárselo intramuscular a un niño de 2, 3 años. ¿Listo? Entonces lo más probable es que no me toque ese fármaco que yo vaya a aplicar, que normalmente en el adulto lo diluyo, de pronto en el niño no me toque diluirlo para que el volumen sea adecuado para yo poderlo administrar. ¿Cuál es el problema? La concentración. Entonces hay que pues informarse muy bien o hay que saber que si yo doy ese medicamento sin diluir por vía intramuscular, ¿cuál es el problema? ¿Listo? De pronto si está concentrado, algunos digan no pasa nada, o otros digan no, mejor no lo he concentrado porque puede hacer mionecrosis. Estoy exagerando así súper chaucero. Mionecrosis. Entonces todo eso hay que tener en cuenta al momento de administrar un fármaco por vía intramuscular. La vía intramuscular generalmente en pediatría no es la de elección, ¿listo? ¿Por qué? Porque es dolorosa, bueno, y 2, puede ser o puede causar vulnerabilidad a nivel psicológico. Entonces, lo mejor es evitar la vía intramuscular, pero pues si mi niño está convulsionando, no le puedo canalizar una vena, no tengo presentación intrarrectal del diazepam, no tengo presentación intranasal, o sea, no tengo nada, pues no, ni modo, toco pues midazolam intramuscular, que sería uso off-label porque no se le puede poner benzodiazepinas intramusculares a un niño. Busqué todas las recomendaciones de la FDA y ninguna está aprobada para vía intramuscular en niños, o es intravenosa o es rectal, pero pues si no tengo más, pues tocó, pero pues eso debería quedar claro. Debería quedar claro de que yo voy a utilizar tal medicamento off-label porque tales razones. ¿Listo? Y pues eso se curan ustedes en salud y pues aquel que llegue a mirar la historia clínica, pues no va a decir este man es mucho bruto, le puso intramuscular un medicamento que no tiene formulación intramuscular en niños, pero si uno lo explica la historia y dice por qué, pues uno dice, ah, pasó tal cosa, entonces ya que se utilizó una vía off-label, pues hagámosle una vigilancia, estemos encima de ese niño, a ver qué pasó, si le fue bien, si le fue mal, o estar pendiente de las reacciones adversas. Todo eso hay que tenerlo en cuenta en el paciente pediátrico porque muchos de los usos son off-label. Bueno,
A nivel percutáneo, entonces, la absorción transdérmica es mucho mayor en el niño que en el adulto. Bueno, la piel del niño es inmadura, es mucho más delgada, ¿listo? Entonces, eso hace que todos los medicamentos se absorban más en el niño que en el adulto. Entonces, si yo tengo un neonato y le voy a mandar una cremita, y tranquila mamá que eso no se absorbe, mentira, ¿listo? Se absorben, o sea, puede que no se absorba en cantidades para intoxicar al niño, pero sí se va a absorber más que en el adulto y yo tengo que estar pendiente, ¿listo? No contraindica su uso, lo único que yo tengo que hacer es que yo ya sé que ese fármaco se va a absorber más, entonces lo que yo tengo que hacer es estar pendiente de posibles reacciones adversas, ¿listo? Preguntarle a la mamita si presentó esto o lo otro, estoy pendiente, ¿listo? No es una contraindicación dar un medicamento tópico porque el niño absorbe más, no, eso es falso. Lo que yo hago es gestionar el riesgo, estar pendiente porque yo ya entiendo que en el niño se va a absorber más, ¿listo? Algo importante es que hay que tener esa precaución. ¿Listo? Hay que tener esa precaución. Obviamente, las fórmulas hidrofílicas pues son un poquito, o pues decirlo coloquialmente, más relajadas que las fórmulas lipofílicas. ¿Listo? Porque las fórmulas lipofílicas obviamente se absorben mucho mejor en piel. ¿Listo? Entonces, cuando vayan a formular un medicamento lipofílico tópico, tengan esa precaución. No lo contraindica, pero estén pendientes por las posibles reacciones adversas. Bueno, uno. Dos, ojo con todos los, por eso es que los niños se intoxican fácilmente con todos los productos químicos del hogar. ¿Listo? La mayoría de productos químicos del hogar, o no sé, un niño del campo con los pesticidas, todos los organofosforados y carbamatos, son muy lipofílicos. ¿Listo? Entonces, si el adulto se intoxica así, pues el niño peor. Bueno, porque la madurez de la piel y el grosor de la piel es mucho menor y se va a absorber mucho más fácilmente. Entonces, ojo con esos niños. Esos niños sí es de vital, o sea, yo no estoy diciendo que en el adulto no, pero en el niño sí es vital importancia que si el niño está intoxicado por un químico que es de contacto, o sea, fue porque se absorbió por piel, el lavado y retirar las prendas de ropa impregnadas con el químico es fundamental. O si no, el niño va a seguir absorbiendo eso a grandes cantidades. ¿Listo? Eso hay que tenerlo en cuenta. Ahora, ya se absorbió el medicamento y ya hablamos de la vía oral, la intramuscular y de la percutánea. Obviamente la intravenosa no hablo porque pues no hay proceso de absorción. Ahora hablemos de la distribución. Entonces, ¿qué pasa con los niños? Los niños, el porcentaje de agua corporal total es diferente a la del adulto y el agua extracelular también es diferente. Entonces está esa expresión coloquial que el niño es una bolsa de agua, pues sí, ¿listo? Entonces un niño prematuro tiene 85% de agua corporal total versus el 55% del adulto y el extracelular es el 50% de la mitad versus el 20% de la del adulto. Entonces, los niños tienen un porcentaje de agua corporal total mayor y de agua extracelular mayor que la del adulto y que incluso pues niños mayores de 10, 11, 12 años, donde ya este porcentaje es muy similar a la del adulto. ¿Cuál es el problema? Si yo le doy medicamento hidrosoluble o liposoluble, ¿listo? Entonces, si yo doy medicamentos hidrosolubles en un recién nacido prematuro, a término o un lactante menor, si se dan cuenta, pues el porcentaje de agua corporal total sigue siendo alto y extracelular también alto versus la del adulto, se van a dar cuenta que las dosis de esos medicamentos son absurdas, ¿listo? Digamos, vuelvo y el ejemplo de la vancomicina. Esa es la explicación de por qué la vancomicina tiene una dosis de caballo en los niños, ¿listo? 15 miligramos, 15 miligramos por kilo dosis cada 4 horas. Esa dosis es altísima, pero es para compensar ese aumento del volumen de distribución que sufren los medicamentos hidrosolubles en el paciente pediátrico. Bueno, entonces se van a dar cuenta que la mayoría de medicamentos hidrosolubles, si uno mira miligramo por kilo o dosis relacionada con el peso, van a ser mayores que las de los adultos porque estamos tratando de compensar ese aumento del volumen de distribución en el paciente pediátrico. Bueno, en cambio, los medicamentos liposolubles, pues no varía mucho su farmacocinética, es verdad. O sea, pues los libros tradicionales de farmacocinética pediátrica mencionan que pues los niños tienen un contenido de grasa menor.
Entonces, al tener un contenido de grasa menor, si yo les doy un fármaco liposoluble, pues el volumen de distribución no va a variar mucho y de pronto no crean ese depósito. Entonces, pues si yo le daba un fármaco liposoluble para que creara ese depósito en el niño y tuviera un efecto a largo plazo, de pronto en el niño ese efecto no van a ser 6 meses, poniendo un ejemplo, sino 4 meses o 3 meses, porque no pueden crear ese depósito a nivel del adipocito. ¿Listo? Pero pues obviamente, si uno se pone a mirar todo el problema del sobrepeso en la población pediátrica, pues eso ya está cambiando mucho, entonces la parte liposoluble casi no se toca en los libros de farmacocinética pediátrica. Y otra cosa importante, la unión a proteínas. ¿Listo? Todos los niños nacen con concentraciones de albúmina menores que la del adulto y alcanzan sus valores del adulto a los 12 meses. ¿Listo? Entonces, todos aquellos niños menores de 12 meses tienen menos albúmina. Al tener menos albúmina, pues si son fármacos que se unen en gran cantidad a las proteínas, más del 90%, pues van a tener fracción libre, mayor fracción libre, y la mayor fracción libre aumenta el volumen de distribución, y eso explica también por qué los fármacos con alta unión a proteínas, las dosis muchas veces son casi las del adulto, ¿listo? Entonces uno dice, pues si es un niño que hasta ahora pesa 5 kilos, pero lo estoy calculando casi dosis de adulto, es para compensar esa disminución de la unión de proteínas, ese aumento del volumen de distribución por ser un medicamento hidrosoluble, estoy tratando de compensar esos dos cambios farmacocinéticos para que sus concentraciones plasmáticas sean adecuadas. Bueno, entonces aquí vemos, ¿listo? Entonces, unión de ciertos fármacos a la albúmina en lactantes 80%, en neonatos 80, y a medida que van creciendo lactantes 85, y después de los 12 meses, acá ponen niños, pero ya está demostrado que después de los 12 meses los valores son normales, ya es del 90 al 95% hablando de la fenitoína. ¿Listo? Entonces, si usted le dan fenitoína a un neonato, lo más probable es que la fracción libre de la fenitoína sea mayor que la del adulto y el niño, porque su unión a proteínas pues es menor. Y aquí están los volúmenes de distribución para fármacos hidrosolubles. Entonces, esto es como un promedio, ¿sí? Si ustedes ven, neonatos 1.1 a 1.2 litros por kilo y en el adulto es 0.6, o sea, tienen volúmenes de distribución el doble que el adulto. ¿Y eso qué traduce? Eso traduce que los márgenes terapéuticos, si yo hago TDM, monitoreo terapéutico, sea diferente en el adulto que en el niño para muchos fármacos. ¿Listo? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Metabolismo. Entonces, desde que los niños nacen, todos los niños tienen el 100% de la batería de enzimas hepáticas, pero están inmaduras. Si hablamos de las enzimas de fase 1, que son todos los CYP, están disminuidas en los primeros 6 meses y luego entre los 6 y los 12 meses alcanzan la del adulto e incluso superan la capacidad metabólica del adulto. ¿Listo? Entonces eso de que los niños, el hígado del niño es más propenso a intoxicaciones porque no metaboliza bien, eso es cierto en los primeros 6 meses. Después esa afirmación es falsa porque incluso los niños metabolizan más que los adultos. Cuando hablamos de reacciones de fase 2, que son todas las de conjugación, la sulfatación es el único proceso que está maduro al nacimiento, pero lo que es la glucoronidación, la conjugación con cisteína o glutatión, tardan 2 años en madurar. Y esta es la explicación farmacocinética de por qué los niños menores de 2 años se intoxican con el acetaminofén, porque las vías de eliminación o de metabolismo de acetaminofén son de conjugación. Y esa conjugación no alcanza su madurez sino hasta los 2 años. Es por eso que en menores de 2 años hay que estar muy precavido con las dosis o con la administración del acetaminofén por ese cambio farmacocinético. Otra cosa importante, los niños interaccionan con muchas cosas. Inclusive las leches, se ha demostrado que las leches artificiales en los lactantes inhiben el CYP1A2, ¿listo? Y otro CYP. Entonces, solo, o sea, si el niño está, ay, no, es que estoy dando este medicamento y qué más está recibiendo, no, solo leche de fórmula. Entonces, cuando uno va y mira, de pronto esa leche de fórmula puede estar interaccionando y hay que tener esa precaución a la hora de formular un niño que esté tomando, pues, leche de fórmula. ¿Listo? Por lo general, y esto es una recomendación que pues en Colombia vamos a tardar años en alcanzar,
pero pues por lo general se recomienda que todos los medicamentos de margen terapéutico estrecho en el paciente pediátrico tengan monitoreo terapéutico sí o sí. ¿Listo? ¿Qué pasa en Colombia? Pues que no lo tenemos, entonces pues será como un sueño a futuro. Y por último, la excreción. Entonces el niño elimina por un balance entre filtración, secreción tubular y reabsorción tubular. ¿Cuál es el problema? Que al momento del nacimiento, o sea, en el neonato, la tasa de filtración glomerular de ese neonato es del 20 al 40% de la tasa del adulto. Sin embargo, en los primeros 6 meses se normaliza y luego es mayor. ¿Listo? Los niños tienen una filtración glomerular absurdamente alta. ¿Listo? Entonces, cuando ustedes ven tasas de filtración en los niños que uno se los calcula por la fórmula de Schwartz, ¿listo? Son tasas de filtración de 150, 200 mililitros al minuto, que eso son tasas monstruosas, bueno, comparadas con el adulto que estamos en 120 mililitros por minuto. Entonces, eso hace que los niños filtren más los medicamentos hidrosolubles y por eso es que los medicamentos hidrosolubles se compensan en el paciente pediátrico. Bueno, ¿cuál es el problema de la fórmula de Schwartz? ¿Listo? Que hay que conocer que esta constante varía según la edad. ¿Listo? Entonces acá está. Y según el sexo, ya cuando son mayores de 12 años, varía. ¿Listo? Entonces no se les olvide que la constante varía. Y que la creatinina en menores de un año no es tan fiable. Porque al no tener, bueno, menores de un año, pronto estoy exagerando, en menores de 6 meses no es tan fiable porque generalmente uno utiliza la creatinina porque se filtra toda, no se secreta a nivel tubular y no se reabsorbe a nivel tubular. Entonces es como un fiel subrogado de la filtración glomerular. En el niño no es tan así, porque en menores de 6 meses hay cierto proceso de secreción tubular, entonces pues digamos que ese valor de creatinina no es tan fiel a la filtración glomerular y eso hay que tenerlo en cuenta al momento de calcular estas fórmulas en menores de un año principalmente. ¿Listo? Y aquí les doy algunos cambios farmacocinéticos. Entonces aquí dirá este man habla mucha cháchara. ¿Y cuál es la aplicación? Esta es la aplicación. Cierto tipo de enfermedades con cambios farmacocinéticos en el paciente pediátrico. Pacientes con fibrosis quística, todos los medicamentos por absorción o la biodisponibilidad oral está disminuida. ¿Listo? Entonces hay que dar más tiempo para que el medicamento funcione o el tratamiento funcione. La distribución está aumentada, entonces se compensa con un aumento de la dosis, sobre todo en los medicamentos hidrofílicos. El metabolismo y la excreción están aumentados, entonces por eso en este tipo de niños con fibrosis quística las dosis se compensan, son mayores. Bueno, entonces, ¿qué me refiero con dosis mayores? Si ustedes cogen un vademecum pediátrico y dice tal medicamento, 20 a 200 miligramos por kilo día, ¿no les ha pasado? Que ustedes dicen, que el doctor les dice, formulen tal medicamento y ustedes van y miran y dice de 50 a 200 miligramos kilogramo día. Y ustedes dicen, miércoles, 50, 200 promedio, ¿qué hago? ¿Listo? Entonces, algunos dicen, no, formúlese a 50 porque es una infección leve, formúlese a 200 porque está llevado del que sabemos. Entonces, generalmente, digamos, si saben que es un niño con fibrosis quística y el medicamento que ustedes están viendo en el vademecum pediátrico es hidrofílico, pues ustedes van a tratar de escoger las dosis altas. En ese ejemplo, escogerían la de 200 miligramos kilogramo día. ¿Listo? Pero ¿qué? ¿Usted qué le pasa si el niño no está choqueado, no está tan grave? No, doctor, qué pena. Los niños tienen un volumen de distribución aumentado, su metabolismo está aumentado, su excreción está aumentada, está científicamente comprobado que requieren dosis mayores, por eso escogí la dosis más grande que me otorgaba el vademecum pediátrico. ¿Listo? Es una justificación totalmente con fundamento, con raciocinio y no habría ningún problema e incluso mejor. ¿Listo? Mejor que hagan eso. Pacientes quemados, la absorción sin alteración, pongo un asterisco porque obviamente si se quema la vía gastrointestinal, pues ya tenemos problemas, si no, pues no tendría problema. Los volúmenes de distribución están aumentados, ¿listo? ¿Listo? El volumen de distribución, el metabolismo y la excreción por lo general están aumentados. Eso hace que el paciente pediátrico quemado requiera también dosis hacia la alta y no hacia la baja. Paciente obeso, pues todo puede ser variable, ¿sí? Si es un niño obeso que ya tiene diabetes tipo 2, porque ya se está viendo en el paciente pediátrico, pues la absorción puede estar disminuida porque hay vaciamiento gástrico disminuido y la absorción cae. La distribución, pues variable, depende, depende del porcentaje de grasa. Los medicamentos hidrosolubles generalmente no varían mucho. El metabolismo también variable y la excreción también puede ser variable, pero por lo general está aumentada. Si el niño es hiperfiltra, un niño obeso hiperfiltra el doble.
¿Listo? Entonces son tasas de filtración absurdas. E incluso en los pacientes con neutropenia febril hay estudios farmacocinéticos que demuestran que lo que es la distribución, el metabolismo y la eliminación de los fármacos hidrosolubles están aumentados. Entonces, un paciente con neutropenia febril que yo le voy a iniciar un antibiótico hidrosoluble, es mejor utilizar dosis a la alta y no a la baja para compensar ese aumento en el volumen de distribución, metabolismo y eliminación. Y en el paciente crítico, aquí está la tablita, ¿listo? Entonces, el niño crítico pasa lo mismo que en el adulto. La biodisponibilidad oral cae, por eso casi no utilizamos medicamentos por vía oral. La unión a proteínas disminuye, entonces hay que tener en cuenta tratar de compensar las dosis. El metabolismo generalmente pues está disminuido. La vía media de eliminación pues generalmente está aumentada porque pues el metabolismo está disminuido y el aclaramiento renal puede estar aumentado si es una sepsis, un estado hiperdinámico, o disminuido si el niño ya está en una falla renal pues crónica, perdón. Entonces, pues ahí ya el aclaramiento va a estar disminuido. Preguntón. Al ser ingerido por vía oral, ¿cuál de los siguientes medicamentos es de más fácil intoxicación? Entonces ahí es cuando ustedes dicen, pH, ¿cuál de estos medicamentos es básico? Porque estamos hablando de vía oral. ¿Ácido valproico? No. Cefalexina? No. Zinc? No. Clonazepam, listo. Entonces, si ustedes le ponen en esta lista, ustedes dicen, ojo con el clonazepam, porque el niño tiene un pH básico, el clonazepam es básico, se puede absorber más y se puede intoxicar más fácilmente. ¿Listo? Entonces, ahí ustedes ya están haciendo una gestión de riesgo súper ok. Bueno. Y por último, la forma farmacéuticas y sus consideraciones. Entonces, pediatría general, observación y hospitalización. 50% de los fármacos usados son off-label. 70% de los niños reciben alguno de estos medicamentos. ¿Listo? Off-label. ¿Listo? Unidades especiales. 60% de los fármacos usados son off-label. Y del 75 al 80% de los niños que están hospitalizados en estas unidades reciben este tipo de medicamentos. Bueno, entonces, esta es una tabla de este estudio 2018 actualizado de uso de medicamentos no autorizados en pediatría. Entonces, ven, miren, unidad de cuidado intensivo neonatal. Hasta el 90% de los fármacos que utilizamos en las unidades de cuidados intensivos neonatales, porque esto es 2018, no están autorizados en pediatría. Son usos off-label. Y por el simple hecho de ser un uso off-label, eso ya me tiene que prender una alarma de estar muy encima en la gestión de riesgo de esos medicamentos. Bueno, estas son las formas farmacéuticas. Bueno, si le quieren tomar pantallazo, también del mismo estudio 2018, en donde nos dicen, acá están los niños, los diferentes grupos etarios, y aquí está 1, como que mejor utiliza otra cosa, y 5, como que es la mejor forma farmacéutica para ese niño. Entonces, no los va a nombrar todos, obviamente, o si no, no son 3 diapositivas que me nombran, sino algunos ejemplos muy puntuales. La solución oral, que generalmente uno dice, uy, esa es la mejor para los lactantes, niños y adolescentes, en el neonato no es tan buena. ¿Listo? ¿Por qué? Pues porque pues, obligar a un niño a tomarse, o sea, que se le dé el medicamento y que se garantice que se le dio todo lo que estaba en la jeringa puede ser complejo, o el niño lo puede tomar, salivar y botarlo. ¿Listo? Entonces hay que tener cuidado con eso. ¿Listo? Si ustedes van a dar cuenta en neonatos, muy pocas alcanzan 4 o 5 como vías predilectas para dar un fármaco en ese grupo etario. Los pocos que lo logran son la vía rectal, ¿se acuerdan? Neonato, o es endovenoso o es rectal, aquí está la explicación. Entonces, si voy a utilizar una vía rectal o un enema rectal en los neonatos es buena, tiene pues una buena tolerabilidad y pues es de fácil administración. Y la vía endovenosa, entonces aquí está, neonatos, vía endovenosa sería lo ideal. ¿Listo? Generalmente la vía endovenosa es la mejor para todos los grupos etarios si el paciente está hospitalizado, pues obviamente el chuzón y el dolor, pero si ya la vía está asegurada, pues se le puede poner fármaco sin problema, no hay que estar peleando en que se le da, que no se le da, que el medicamento sabe feo o que no sabe feo. Las gotas oftálmicas, a mi parecer, esto está exagerado, a mi parecer, porque póngale una gota a un niño de 5 años que abra el ojo, complejo. ¿Listo? Entonces, para mí esto debería ser un 2 o un 3, no creo que sea un 4 o un 5, porque 5 es como la vía perfecta. Y pues no creo que un niño de 5 años se deje poner una gota oftálmica tan fácilmente, pero bueno, esas son discusiones que uno tiene con los artículos. Otra cosa importante, cuando escojan una forma farmacéutica, piensen en la edad y en el sexo. ¿Listo? Entonces ustedes dirán, ¡oh! ¿Cómo así? Listo, perfecto. Miren, los niños son más sensibles a lo dulce y a lo salado que las niñas. ¿Listo?
Perdón, las niñas son más sensibles a los dulces y al salado que los niños. Entonces, si uno trata de escoger una forma farmacéutica dulce, obviamente las niñas, al tener una sensibilidad mayor al dulce y lo salado, les va a gustar más que de pronto a un niño que no tiene esa misma sensibilidad. Y aquí hay algunas opciones. Entonces, pantallazo. Prednisolona. ¿Ustedes han probado una prednisolona? Miran, este man que me está preguntando. Bueno, para los que han probado una prednisolona, esa vaina es amarga como ella sola. Entonces, cuando ustedes le digan a la mamita que el niño tiene una crisis asmática, que hay que darle prednisolona, que lo triture y que se le dé con el jugo, recomiéndele uno de estos: frambuesa, melocotón, fresa, cereza, chocolate o tutti frutti. ¿Listo? ¿Por qué? Porque son los tipos de sabores que mejor enmascaran el sabor amargo de la prednisolona. ¿Listo? Les puse ese ejemplo porque es que eso es clave. Eso es de todos los turnos de pediatría. Prednisolona para el niño, mamita, déselo con el jugo. ¿Listo? ¿Cuál jugo? Pues cómprele un tutti frutti. ¿Listo? No vayan a utilizar limón, naranja, mandarina, lima, porque no enmascaran tan bien el sabor amargo de la prednisolona. Entonces, traten, esta tablita yo la cargo, generalmente la cargo en mi celular. Obviamente yo no veo tanto paciente pediátrico, pero pues cuando me toca escoger una forma farmacéutica o preparar una fórmula magistral, pues aquí yo ya sé los sabores que mejor se acoplan al sabor del medicamento que le voy a administrar al niño. Bueno, eso es súper clave. Dos, según la enfermedad, y esto está claramente demostrado, y ahí está el link, bueno, está la referencia por si ustedes quieren indagar más respecto al tema. Según la enfermedad, los niños prefieren un sabor sobre otro. Entonces, si el niño tiene dolor, fiebre, alergia o te estoy dando un antibiótico, ¿no se han dado cuenta que la mayoría de esa vaina tiene sabores a cereza? Acetaminofén, cereza, cefalexina, cereza, ¿sí? ¿Por qué? Porque son sabores que los niños asocian con ese tipo de patologías. ¿Listo? No es porque la industria dijo esto va a ser cereza y va a ser cereza porque yo quise, no, es porque está estudiado que esos sabores se asocian a las patologías. ¿Se han dado cuenta que todos los multivitamínicos tienen mandarina, naranja, limón, lima? Es por lo mismo, ¿listo? Se asocian a ese tipo de patologías y los niños los quieren, ¿listo? Entonces, un niño que rechace una vitamina C con sabor a naranja, eso no existe, a menos que no le guste la naranja, pero pues eso tampoco existe, ¿listo? O otras cosas, los antiácidos, pues generalmente los de los adultos son terribles, pero los niños tratan de enmascarar esos sabores con, pues acá está, ¿sí? Alcalinos con estos tipos de sabores. Entonces acá está, con limón, lima, naranja o menta, tratan de enmascarar lo básico de los antiácidos, ¿listo? Como para que lo tengan en cuenta. Y es súper importante. Entonces, cuando ustedes van a formular un niño y esa fórmula o esa forma farmacéutica no existe en el niño, les van a preguntar, de pronto les preguntan y ha pasado. Listo, yo tengo pues varios compañeros que trabajan como médicos generales en el OMI y a veces me escriben o me llaman como, mire, me escribieron de farmacia que no tienen esta presentación, que cómo la podrían preparar, que ellos tienen esto, que qué opino yo. Entonces, pues hay uno más o menos, pues me toca porque no me lo sé de memoria, voy y miro las tablitas y les digo, sí, este está bien, o mejor cambie el sabor por plátano, tal cosa, ¿sí? Todo eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de crear una fórmula magistral en el paciente pediátrico. Entonces, vean la complejidad de formular un paciente pediátrico. ¿Listo? Y algunos ejemplos para terminar. En epilepsia, no existe forma farmacéutica pediátrica del fenobarbital, de la carbamazepina, la motrigina, topiramato, gabapentina. ¿Listo? No existe. Entonces, si ustedes quieren darle fenobarbital a un niño, pues tienen que prepararlo. Y acá hay un ejemplo, ¿listo? Esto lo robé del OMI, pues no lo robé, lo pedí prestado del Servicio de Química Farmacéutica del OMI, en donde pues nos dicen cómo preparar el fenobarbital, las estas y las consideraciones. Envasar en un frasco, dura solo 30 días. Eso es importante, obviamente no se tiene que aprender esta receta de cocina, pero entender que ustedes no pueden decirle a una mamita en consulta, tome fenobarbital y chao, sino que ustedes tienen que decir, esa vaina no existe para los niños, me toca ver cómo hago para que se le prepare la fórmula magistral y se lo pueda tomar en casa. ¿Listo? Corticoides. Ningún corticoide tiene forma farmacéutica líquida. Entonces, generalmente uno lo tritura y aquí les puse fresa, cereza o tutti frutti, son los más estudiados que enmascaran el sabor amargo de los corticoides. Eso para pues cuando uno lo tritura, pero si ustedes quieren preparar una suspensión oral, también existe la fórmula. Entonces acá está la fórmula de una hidrocortisona para suspensión oral. Lo que se necesita
cómo prepararla y las consideraciones especiales. Vuelvo y repito, no, pues no es aprendérselo de memoria, sino saber que eso existe a la hora de formular un paciente pediátrico. Gastritis, ni la ranitidina ni el omeprazol tienen forma farmacéutica en el paciente pediátrico. Entonces, miren, el omeprazol que tanto se usa no tiene forma farmacéutica en el paciente pediátrico. Si uno la da endovenoso, pues bien, pero luego llegan y lo glosan porque no tiene sangrado digestivo y no tiene indicación para ese tipo, pues como, porque sí, porque el paciente pediátrico no tiene vía oral, entonces el oído venoso, pues no lo van a glosar. Entonces hay que prepararlo y aquí está el momento cómo prepararlo. Entonces, pues si ven, es un poquito más compleja, pero se puede preparar y están las consideraciones especiales. Esto sería lo ideal, ¿cierto? En todos los hospitales debería haber un servicio con las fórmulas de cómo preparar cada una de las fórmulas magistrales para dar a esos niños. No todos lo tienen, no todos lo hacemos, pero sería el mundo ideal, bueno, para garantizar que los niños tengan un tratamiento efectivo y sobre todo seguro. Bueno, eso sería todo. Gracias por tu atención. No sé si haya preguntas, dudas, angustias. Bueno, muchas gracias, José, por tu charla. Muy importante este tema. Doy el espacio mientras tanto para que vayan pensando sus preguntas. Sin embargo, pues nada, agradecerte especialmente por esta charla tan importante. Espero que pues haya quedado un poco más claro este tema. Si no, sé que podemos confiar en ti para que cualquier pregunta esté disponible para nosotros. Total, total. Bueno, nos cuentan si hay alguna pregunta de pronto en el chat o si hay, o si algo, pues cualquiera al micrófono abierto para el que lo necesite. Se ponen tímidos. Bueno, un poco sí, sin embargo, pues la charla va a estar grabada, la vamos a tratar de subir a nuestro canal de YouTube. Entonces, si tienen alguna duda extra o algo así, pues están nuestras redes sociales, pues para que nos indiquen y cualquier cosa nosotros vamos respondiendo por ahí. José, muchas gracias, muchísimas gracias por tu charla y yo creo que pues no hay preguntas por ahora. Entonces, de pronto más adelante, por favor, no se les olvide la asistencia, llenar la asistencia, el formato.